Como saben, este encuentro es no arancelado, por lo que no cuenta con evaluación. Lo que van a poder es descargar el certificado a través también del campus una vez que contesten la encuesta de satisfacción, como para evidenciar que asistieron, ¿verdad? Perdón que se me fue solo. Bueno, eh, bueno, como les decía, agradecemos a Innovatel, la Unidad de Vinculación Tecnológica de CONICET, por el espacio y la colaboración siempre. Mi nombre es Paula Marota, para quien no me conoce, soy bioquímica y farmacéutica, directora técnica y fundadora de TH Asesores, junto con Guadalupe Castillo, farmacéutica, también mi socia en esto, y es quien en realidad va a ser una de las disertantes de la capacitación del día de hoy. Hoy yo solo estoy a modo de presentadora. Nos acompaña además especialmente la licenciada y especialista Mabel Fabro, que es licenciada en química con orientación analítica, especialista en gestión de la calidad con una maestría en ingeniería industrial. También es socia gerente, asesora y auditora en FB Quality, una consultora para asesoramiento de sistemas de gestión de calidad y sostenibilidad, directora del Instituto Superior número 4034. Directora de la carrera de postitulación, especialización en sistemas de gestión para la industria agroalimentaria en INTI. Y bueno, tiene más de 27 años de trabajo en INTI como responsable y coordinadora de laboratorios y desarrolladora e implementadora de las normas ISO 17025 y 17034 de lácteos. También es responsable de los sistemas de gestión de innovación en INTI San Juan. Así que bueno, un gusto contar con ella hoy para esta charla. Muchas gracias, Mabel, por participar. Bueno, no, por favor, un gusto. Siempre son muy amables, muy prolijos en toda la organización, así que no tengo problemas. Agradezco la invitación de dar este pequeño seminario que ya lo he dado hace 2 o 3 años. Es, como su nombre lo indica, al ser un seminario es una introducción a una temática que es tan amplia, que tiene tantas aristas, que por ahí uno se pierde cuando necesita abordarla y bueno, esto es como un resumencito de lo que hemos hecho en algunas áreas que tuvimos que estar, eh, para justamente ver cómo todo eso que es tan amplio, tratar de darle algún enfoque que nos sirva, ¿no? Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla, Dale, entonces tengo perfecto. que... Claro, bueno, como les decía, este seminario es sobre el conocimiento en una organización, un poquitito hablar sobre la importancia y también muy poco, muy someramente, pero también focalizando en la necesidad de gestionarlo, ¿no? Debido a la importancia, justamente. Bueno, yo generalmente tengo en las presentaciones una pequeña introducción que vamos a pasar rápido porque ustedes ya lo han hecho. Mi nombre es Mabel Fabro, hoy por hoy estoy en esta consultora FB Quality y bueno, la experiencia es más o menos la que se mencionó. Son muchos años, así que es, estamos con estos temas. A ver, vamos a pasar acá más rápido. Estas son algunas de las actividades que hacemos: auditorías, asesoramientos, cursos virtuales, presenciales. Bueno, y esta es la dirección de nuestra empresa, que como decía quien me presentó, nos dedicamos a compartir un poco la experiencia que hemos tenido, sobre todo en calidad de laboratorios, en aseguramiento de la calidad, las normas que le aplican y también en sistemas de gestión en general, con las ventajas que tienen los sistemas de gestión y que permiten estar hoy por hoy, sobre todo porque le han hecho tantas mejoras a todas a las normas, ¿no? Las han alineado y nos permiten estar atentos a los contextos, a los cambios, bueno, para mantenernos competitivos frente a un entorno bastante cambiante. Bueno, volviendo al tema que nos aplica, entonces decíamos que este es un tema que se pide en algunas normas, ¿no? Y aunque no lo pidan las normas de gestión, uno si hace una introspección a nuestra organización, puede ser una empresa, puede ser un laboratorio, puede ser un área de trabajo, sabemos que hay algo que es el conocimiento, que puede ser un conocimiento interno, un conocimiento compartido, un conocimiento institucionalizado, y que si empezamos a ver
juega un rol fundamental justamente en nuestra organización. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué es el conocimiento, por supuesto, dije, algo tan amplio que una forma para empezar muy simple es buscar las definiciones en la RAE, ¿no? Bueno, y ahí vemos que hay distintas definiciones, como la básica, la primera acepción, acción y efecto de conocer, pero ¿qué sería conocer? Entonces hay otras más amplias, fíjense que dice entendimiento, inteligencia. Eh, Después tenemos noción o saber elemental de algo, el estado de vigilia también se le dice, esa es una acepción que no aplicaría en este caso, pero cuando una persona pierde el conocimiento, por ejemplo, se refiere a esto, al estado de vigilia. Pero nosotros en particular, cuando hablamos de conocimiento, en este caso, ¿no? Nos referimos a ese conjunto de cosas que se transforman en el conocimiento respecto de algo. Es decir, uno puede conocer algo muy limitado, pero también la palabra conocimiento suma una serie de situaciones y que tiene que ver con algunas, por ejemplo, definiciones donde lo amplían más y que he elegido, si bien hay tantas, hay tantísimas, es decir, si uno se pone a leer sobre conocimiento, imagínense desde la antigüedad hasta la actualidad, hay enorme cantidad de enfoques. Pero hay algunos que lo enfocan desde el punto de vista, por ejemplo, como Muñoz y Reverola, que dicen la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas, es decir, llaman conocimiento a esa capacidad, fíjense, a partir de conocimientos individuales o de datos, información, procesos individuales, termina siendo, definiendo al conocimiento como una capacidad para resolver un conjunto de problemas. Otro autor lo define como una información, que en el caso, dice la información que el individuo posee en su mente, que puede ser personalizada, subjetiva, realizada con hechos, procedimientos, con ideas, observaciones, juicios, etcétera, etcétera. Y plantea que la información se transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información una vez articulando o comunicando. Entonces, fíjense qué distintas definiciones, y hay más, ¿no? Por eso digo, uno si se pone a buscar definiciones del conocimiento, vemos que hay enfoques totalmente distintos, todos ellos pueden tener un fundamento, pero bueno, a nosotros nos interesa, como dije, cuando empezamos yo armé este seminario en función de también de que dentro de nuestra organización nosotros sabíamos que era algo importante a gestionar, pero cuando empezamos a buscar gestión del conocimiento se nos hacía algo tan complejo que nos costaba, como dije antes, focalizarlo. Entonces empezamos a tratar de entender el tema y usarlo para nuestra limitada necesidad. Por lo tanto, creo que todos tenemos como intención de que lo que tenemos que gestionar son todas estas cosas, cualquiera de las definiciones, la capacidad que tenemos como organización para resolver un determinado problema. Es decir, nosotros sabemos, tenemos, por ejemplo, un servicio que prestamos, en ese servicio hay determinadas cuestiones que nos permiten realizarlo bien, resolver situaciones que se presentan distintas o no conformidades o situaciones críticas o distintas situaciones en la realización de nuestros servicios. Bueno, todo eso es esa capacidad para realizar justamente nuestros servicios frente a las distintas circunstancias que se pueden dar, es conocimiento que tiene la organización. También, por supuesto, está el conocimiento individual, como lo plantea un poco la segunda definición, ¿eh? Es decir, el conocimiento organizacional tiene mucho de conocimiento individual también y de transferencia, como menciona ahí, es decir, una información que se procesa internamente y que después el individuo vuelve a transformarla en información, a ese conocimiento, para poderlo transmitir. Bueno, em, es, como dije, bastante complejo, está formado por hechos, ¿verdad? Información, etcétera. Puede surgir, después vamos a ver los orígenes del conocimiento.
Tiene que ver con el aprender, como se dice a nivel educativo, ¿no? El aprender que es apresar, capturar o captar algo y procesarlo, es decir, con nuestros sentidos, nuestros esquemas mentales. Ahí aparece una palabra, una expresión importante, nuestros esquemas mentales, cómo permiten procesar la información y tomar después adecuadas decisiones o saber resolver determinadas situaciones. Bueno. Aprender se define, en cambio, aprender sin la H, se define como adquirir un conocimiento por el medio del estudio. Bueno, fíjense cuántas definiciones. Em, una que remarqué, podemos decir que en un sentido muy amplio del término se trata de una posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos poseen un menor valor cualitativo que en esa situación agregada o interrelacionada llamada conocimiento. No sé si les queda esto como idea, pero es cierto, siempre en forma agregada, el conocimiento tiene más valor que la información o los datos en forma separada. Entonces, ese es el valor agregado del conocimiento. Bueno, vamos a ver fundamentalmente que, sea lo que fuese, es decir, porque nos cuesta por ahí enfocar una definición única de conocimiento, pero tenemos nosotros todos de alguna forma una idea de a qué apuntamos cuando decimos el conocimiento en nuestra organización. Es sí o sí, eso sí, estamos todos de acuerdo, o es lo que queremos en este caso, en este curso y todos los seminarios que he dado, em, plantear que es un activo de nuestra organización. El conocimiento es un activo intangible, por supuesto, porque por todo esto que decíamos, pero es un activo primordial para el funcionamiento y para la competitividad de nuestra organización, nuestro laboratorio, nuestra empresa, nuestra área de trabajo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que es un activo y por lo tanto tenemos que poner la lupa, como vamos a ver más adelante, sobre él, trabajarlo, ver, gestionarlo. Bueno, ¿cómo se origina? Hay también distintas líneas argumentativas en este sentido. Está lo que dicen, describen como que podría haber dos grandes líneas, el empirismo, que es el cual establece que se origina a partir de la experiencia, y el racionalismo, que plantea que surge a partir de la razón. Bueno, entre medio de estas dos posturas hay muchas intermedias, así que tampoco vamos a entrar en todo esto que, como les digo, se aborda desde tantos conceptos, desde tantas aristas, desde la filosofía, la, bueno, epistemología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros no somos especialistas en eso, ¿no? Yo, bueno, como vieron en mi presentación, yo soy de base licenciada en química, con orientación analítica y después tengo posgrados en calidad, en gestión de calidad. Pero este seminario salió o surge como un resumen de lo que nos tocó hacer a nosotros al respecto. Es decir, es como una decantación de una conclusión que sacamos y que nos sirvió. Bueno, ¿cómo se clasifica? Todavía mucho más amplio, es decir, hay lo que se llama el conocimiento convencional, el racional, el conceptual, el empírico, el afectivo, etcétera, etcétera. Hay muchas distintas formas de clasificarlos. Nosotros, de alguna forma, para este uso que vamos a dar o que pretendemos dar a nivel de una organización, podemos sí decir, o nos interesa, encontrar estos dos tipos, ¿no? O clasificarlo de este modo, más allá, sin negar que hay otras formas de clasificar, pero nos resulta útil focalizar en que habría dos conocimientos, el tácito o implícito, que es el más complejo, obviamente, de enunciar, de compartir mediante un lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido gracias a la experiencia personal e involucra factores intangibles como las ideas, la experiencia, las destrezas, las habilidades. Este tácito, después ya vamos a ver, o implícito, generalmente es interno, pero también a veces es corporativo o es del grupo, del equipo, pero se sabe, pero no se sabe expresar en un lenguaje formal o en un modo
que podamos manejar en lenguaje escrito, en un lenguaje informático o en alguna otra modalidad, en un gráfico. A veces todo esto cuesta transformarlo en el otro estilo de conocimiento que es el explícito. ¿Eh? El explícito es el conocimiento que se puede expresar a través del lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas específicas, manuales, todo lo que hay en un libro, todo lo que hay en un curso, todo lo que se pueda transmitir ya pasa a ser un conocimiento explícito. ¿Sí? Esta es una definición de estos autores, pero que nos sirve para clasificar justamente cómo vamos a abordar uno y otro en nuestra organización. Bueno, nosotros en nuestro trabajo tenemos distinto tipo de conocimientos, conocimientos teóricos, prácticas, desarrollos, experiencias, antecedentes, métodos, habilidades individuales, talento humano. Todo eso es alguna forma de conocimiento, ¿sí? Hay muchos que son tácitos y muchos que son explícitos. Obviamente que hay cosas muy simples que están puestas en un instructivo, por ejemplo, es un conocimiento que está y que se pudo transmitir fácilmente, pero no siempre el conocimiento está expresado. Y entonces esto es difícil después de transmitirlo. Bueno, vamos a ir avanzando. Yo no quiero ir muy en detalle porque tenemos que ser, como decíamos, introductorio, pero sirve porque después cada uno de ustedes con esta introducción va a poderlo abordar según el caso que tenga. Bueno, todo surgió de alguna forma con lo que la norma ISO 9001 decía respecto de conocimiento y gestión de conocimiento. Entonces ahí es que nosotros también, antes ya lo veníamos haciendo, pero bueno, tuvimos que ponernos a ver qué hacer con el conocimiento de la organización. Y nos ayudó esta 2015 que lo pone expresamente en algunos puntos, como dice la organización, debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario, ¿sí? Entonces, fíjense, ya ahí hay dos cuestiones que después las vamos a ver más adelante, que es, primero, determinar qué conocimientos son fundamentales para la operación de los procesos, servicios, lo que tengamos en nuestra organización, y para estar conformes, ¿no? Asegurar la calidad, la conformidad de la gestión. La conformidad con lo que estamos haciendo, es decir, una conformidad respecto de calidad, una conformidad respecto de medio ambiente, si es una conformidad respecto de nuestros servicios, bueno. Y otras cosas que ahí está remarcado deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Es decir, mantenerse, fíjense la importancia de eso, porque eso suele suceder que el conocimiento a veces se va, se desaparece cuando desaparecen las personas o desaparece algún software o desaparece algo, se van de la organización por lo que fuese o se pierde. Bueno, entonces hay que gestionar para que se mantenga ese conocimiento y que estén disponibles también, porque a lo mejor están, pero si es difícil de poner a disposición, se complica. Bueno, también fíjense estar con este sistema de análisis de riesgos, es decir, estar siempre atento a los contextos, también plantea que dice cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos adquiridos y determinar cómo adquirir o acceder a los adicionales. Es decir, también tenemos que estar atentos no solo a saber qué conocimiento hoy es imprescindible para hacer bien las cosas, cómo los mantenemos, cómo los resguardamos, sino también cómo adquirimos nuevos en función de las tendencias, de los análisis de contextos, del análisis de riesgos. Bueno. Y bueno, en el anexo A de la 9001 habla también de a qué se llama conocimiento organizativo. En el anexo, como decíamos, de la 9001, dice que en el apartado 716 de esta norma se considera la necesidad de determinar y gestionar los conocimientos mantenidos por la organización para asegurarse la operación. Bueno, y dice justamente la importancia de salvaguardar a la organización de la pérdida de conocimientos,
por ejemplo, por causa de rotación de personal, por fracaso a la hora de capturar o compartir información, y fomentar que la organización adquiera conocimientos aprendiendo de la experiencia, tutorías, estudios, etc. Bueno, todo esto nos ayudó como organización o ayuda a la organización para esto, es decir, poner foco sobre el conocimiento, así como un proceso más o como un activo más de nuestra organización. Entonces es fundamental gestionarlo de algún modo, encontrando nosotros el modo, si bien la norma da eh, algunas pautas, también está en nosotros, como todas las normas de gestión, te plantea qué tenés que hacer, pero no el cómo. Pensar, entonces, poner la lupa y el foco en qué pasa con el conocimiento en nuestra empresa, en nuestro laboratorio, en nuestra área de trabajo. Bueno, como dijimos, el conocimiento es un activo, entonces se tiene que gestionar. Bueno, hay paradojas en la gestión del conocimiento. A veces capacitamos muy bien a nuestros funcionarios, aprendemos de nuestros proyectos, contamos con expertos en distintos temas, documentamos lo que hacemos, tenemos muchos datos, pedimos que se comparta, buscamos, pero hay muchas cuestiones que no siempre se hacen, que fundamentalmente es preservarlo, compartirlo, usarlo, comunicar nuestras experiencias, dónde está ese conocimiento, porque estamos en el día a día nos lleva, como tantas otras cosas, ¿no? A focalizarnos justamente en el día a día. eh, y a veces este activo que es intangible y que es tan valioso y que puede ser la diferencia en la competitividad que cuenta nuestra organización o nuestra área, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces este seminario sirve para eso, fundamentalmente para concientizar. ¿eh? Em, Acá hay algunas cosas que no hacemos respecto de conocimiento. Otro tema, la gestión del conocimiento buscada, inclusive hay una norma que ya la vamos a mencionar, específica ISO, que habla de gestión del conocimiento, no transforma a la organización por sí misma en empezar a gestionar, porque gestionar a veces hay también distintas formas, ya vamos a ver, algunos dicen que hacen gestión del conocimiento y en definitiva tampoco eso es gestión del conocimiento. Yo considero que el primer paso, por eso el seminario empieza por ahí, el primer paso en la gestión del conocimiento es sensibilizar sobre su importancia como recurso organizacional. Si uno está consciente de la importancia del conocimiento como un recurso, como un activo, que dije hace un ratito, puede llegar a ser la diferencia que tenemos, o nuestro fuerte, nuestro principal fuerte, y no nos estamos dando cuenta, o a lo mejor lo sabemos, pero no le pusimos el foco. Bueno, esa es la primera etapa para una buena gestión. No hay métodos estandarizados para introducir la gestión del conocimiento, por más que esté la ISO que ya vamos a ver. Toda organización siempre tiene algún grado de gestión de conocimiento, eso es así. A veces vemos que hay algunos muy limitados, otros tienen algo ya avanzado, pero bueno, a veces intentan y ahí quedan, pero como todo, la gestión del conocimiento es un proceso más dentro de nuestra organización que tiene que estar sujeta al ciclo de mejora continua, ¿no? Es decir, a tenerlo como un proceso, a ver si lo estamos haciendo bien, verificar sería implementar, medir a ver cómo estamos, mejorarlo si llega el caso a hacer, ¿no? Planificar sobre el conocimiento, implementar, medir cómo estamos y mejorar. El famoso ciclo de la mejora aplica también a la gestión del conocimiento. Porque yo he visto en algunos casos organizaciones que algo hicieron, pero cuando vas a preguntar, bueno, tienen hecho algo, eso no se revisó, no se lo tiene en continuo, ¿se entiende? Entonces, hay que considerarlo desde todos los puntos de vista, es decir, como gestión de procesos, como riesgo también, es decir,
verlo como el tema de una inadecuada gestión del conocimiento pasa a ser tener un riesgo, entonces tiene que ser continuo, ¿eh? Continuo. Bueno. Detectar lo que se tiene, si hay estructuras, si hay métodos en la gestión del conocimiento y optimizarlos. Entonces, tenemos que poner foco, saber que hay que hacer gestión de este activo importante que tenemos, hay que sensibilizar, hay que actuar y hay que también a esa gestión del conocimiento meterlo dentro de la rueda de la mejora continua. Bueno, acá hay algunas preguntas, yo quiero ver cómo andamos de tiempo porque yo por ahí me extiendo siempre mucho. Bueno, ¿qué es lo que mejor hacemos? ¿Quiénes son las personas y estructuras que lo hacen? Bueno, ¿con qué contamos internamente para hacer esto? Hay métodos, hay información, está dónde está ese conocimiento, dónde están nuestros saberes, son unas fortalezas, cómo los estamos protegiendo. Bueno, esas respuestas se tienen que hacer, como les digo, en el desarrollo y planificación estratégica, en el control de gestión, en el conocimiento de nuestra cultura, en la política para el desarrollo de las personas, es decir, la gestión del conocimiento termina repercutiendo en todas estas áreas también, porque por supuesto tiene que ver, como decíamos, la gestión del conocimiento implica el conocimiento individual también. Entonces, ¿cómo trabajar los conocimientos individuales y los conocimientos organizacionales? Ese es un desafío. Por eso lo que es desarrollo de las personas, cultura organizacional, son también áreas que de alguna forma interactúan con este tema. Bueno, como dijimos, el conocimiento es un activo, hay que gestionarlo. Ejemplos de no gestión del conocimiento, se les da baja importancia generalmente, dijimos, escaso seguimiento de las necesidades de conocimiento en la organización, también considerar que está todo ok, ¿no? Se da prioridad a otros aspectos, los conocimientos quedan en un rincón del olvido porque se suponen que están, que son suficientes, no se definen mecanismos para que el conocimiento se transmita, no siempre se definen con mecanismos adecuados y no se le hace aplicación de la rueda de Deming, digamos, de la calidad a estos mecanismos, ¿no? Entonces se cree que está todo bien porque alguna vez se hizo algo, pero si no se pone, como decíamos, sobre la lupa, bajo la lupa, esto pasa a ser ineficiente, ineficaz a veces y ineficiente también. Bueno, a veces los conocimientos están encriptados, el personal se muestra reacio a los cambios, protegen su conocimiento, hay conocimientos de bases que no se validan correctamente y a veces hay organizaciones donde se tolera que se contrapongan conocimientos, estos conocimientos que a veces el personal los tiene y los protege contra otro conocimiento, bueno, y no se pone sobre la mesa. La cultura organizacional de un correcto gestión del conocimiento también tiene que estar. Es decir, es parte de la gestión del conocimiento de los procesos de una organización. Ni hablar que siempre está considerado algo que tienen que resolverlo con lo mínimo, lo mínimo posible en cuanto a recursos, tiempos. Es algo que no está en el foco, no siempre está en el foco. También hay rotación inadecuada de personal. La rotación es una herramienta de doble filo, bien hecha, es parte de uno de los mecanismos para usar en la gestión del conocimiento, pero muchas veces se usa inadecuadamente. Hay internas o salidas de personal, falta de motivación, incentivos que también hay que tener en cuenta en la gestión del conocimiento. Bueno, también a veces en ejemplos de no gestión del conocimiento no hay mecanismos para preservar los conocimientos que requieren de tiempo y costos. Hay cosas que son difíciles de transmitir, entonces se requiere de situaciones que pueden llevar tiempo, en algunos casos costos, pero muchas veces el tiempo el costo del tiempo, digo, lo que falta. Bueno, generan confusiones, errores, no conformidades, pérdidas de oportunidades, aparición de debilidades, es decir, un montón de situaciones asociadas a una no buena gestión del conocimiento. En algunos casos también la ausencia de lenguajes comunes,
La variedad o discrepancia en el lenguaje o métodos hace que no se logre una transferencia efectiva del conocimiento. Es parte, ¿no? Los lenguajes, cuando hablamos de lenguajes, de distintos tipos de lenguajes, desde el lenguaje verbal distinto por generaciones, digamos, o por profesionalismo o no, hasta lenguajes de otra índole, es decir, que no manejan todos, que se transmite mal. La claridad de la información es fundamental. Entonces, también esto es parte del conocimiento y de la transmisión. Bueno, en la gestión del conocimiento, bueno, el objetivo es hacer una adecuada gestión del conocimiento para evitar no conformidades presentes o potenciales, asegurar nuestras fortalezas y sacar ventajas competitivas. ¿eh? También para cumplir nuestra política, nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, asegurar nuestros procesos y conformidades, cumplir con los requisitos de las partes interesadas, minimizar los riesgos generados por los contextos cambiantes, internos y externos, bueno, etcétera, etcétera. Ya hablé bastante de la importancia de una adecuada gestión de conocimiento. Una forma de empezar a hacer gestión es considerar que hay 4 subprocesos dentro de la gestión. Saber cómo se crea y aplicar la rueda de la mejora en la creación del conocimiento de nuestra organización, la organización del conocimiento y también aplicar la rueda de la mejora en ese subproceso, la distribución o transferencia, y lo mismo, siempre aplicando la rueda de la mejora en todo, y la aplicación. Eso es una forma, por lo menos que nosotros nos sirvió para distinguir como 4 subprocesos dentro de lo que es el conocimiento: la creación, la organización, la distribución y la aplicación. Bueno, la creación también se le llama generación de conocimiento. Los mecanismos para la generación de conocimiento de nuestra institución pueden ser de generación interna o adquisición externas. La adquisición externa es trayendo, bueno, o cursos, o trayendo expertos, o un nuevo profesional. Y de generación interna tiene que ver con todas las experiencias logradas, con los proyectos, con los antecedentes. Bueno, hay tantos modos de saber dónde está ese conocimiento que tenemos internamente y que se fue generando justamente por la propia organización, por su prestación de servicios, por su generación de bienes, por la resolución de situaciones, fueron generando un conocimiento que está ahí dentro, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer para gestionar adecuadamente en esta parte, en la creación? Atender el tema, fomentarlo, apoyarlo, revisar si se está haciendo bien, si es suficiente el conocimiento creado, generado, sobre todo con las nuevas expectativas de las partes interesadas, los cambios de contextos, las acciones, los riesgos, como dijimos, la gente que se puede, o nuevos procesos que vienen, o todo esto ni hablar de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Para creación del conocimiento puede ser formación específica del personal, generación de talleres de discusión y generación de nuevas metodologías, bueno, proyectos de innovación, intercambio en ferias, suscripción a publicaciones, participación en congresos, contratación de consultores, vínculo con instituciones de ciencia y técnica, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante es atender el tema de creación del conocimiento o generación del conocimiento, fomentarlo, apoyarlo y también revisarlo, ¿no? Aplicar la rueda de Deming. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay que mejorar? ¿Qué pasa con esto? Bueno, después aparece lo que es organización, que también se lo llama también como detección y organización. Detección es ver todo lo que tenemos de conocimiento, tratar de detectar qué conocimiento tenemos y cómo lo organizamos. Puede ser codificado, puede ser documentado, puedes ver dónde se conserva, dónde se almacena. También mucho de la organización está en generar sistemas expertos, porque para la organización, la palabra es organización, pero incluye el detalle, sería detectar el conocimiento y de alguna forma visualizarlo, organizarlo, y lo digo entre comillas porque no es fácil, materializarlo de alguna forma, ¿sí? Saber dónde está, de qué modo lo tenemos. O está en la mente de alguien, porque puede pasar, ¿no?
o ya lo transformamos en un sistema experto, es decir, eso que teníamos, ¿dónde lo documentamos? Entonces, en la organización que sirve, está muy vinculada a la etapa que viene, hay que detectar y nombrar de alguna forma, codificar, saber, existe ¿dónde está este conocimiento? ¿Qué conocimiento es? Hoy por hoy, ¿dónde está? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podemos también conservar, almacenar o fortalecer? Bueno, en la segunda etapa, en la tercera etapa, que es la distribución o transferencia, para realizarlo necesitamos el anterior, la etapa anterior. Es decir, necesitamos saber qué hay, cuál es, ponerle nombre y apellido, lo digo así, o codificar ese documento, ese conocimiento, y ver cómo está conservado, dónde está. Porque la otra etapa es ver cómo se transfiere o cómo se distribuye. También hay que tener cuidado porque está el conocimiento individual, como les decía, lo que es desarrollo de personas, de personal, hay un montón de aristas en esto, ¿no? Muchas veces el conocimiento no está en las máquinas, generalmente, está en las personas. Entonces, en función de las necesidades, conformidades requeridas, en función de los objetivos de la empresa, del contexto, de tantas cosas, debe plantearse el modo adecuado de distribuir o transferir el conocimiento dentro de la empresa, ¿sí? Pero para transferirlo, para distribuirlo, tiene que estar antes hecha la etapa anterior. Bueno, puede tener mecanismos formales o informales. Formales puede ser una documentación, informales los talleres, las charlas, los equipos de trabajo, ponerle ayudantes, asistentes, es decir, la formación interna que puede ser formal o informal. Ciclos de formaciones internas, talleres, rotación del personal, por eso les dije que la rotación del personal es una herramienta dentro de la gestión del conocimiento, puede usarse bien o mal. La documentación compartida electrónicamente, los grupos de trabajo, ¿sí? Bueno, y la última etapa que nosotros tenemos visualizada es la del uso o aplicación, ¿no? Porque todo muy bien, pero si no, ¿para qué usamos sería, si no usamos bien lo que tenemos, pasa a ser sería no aprovechamos una fortaleza. Bueno, incluye el uso y el reuso del conocimiento. Esto es para ampliarlo más, ¿no? Pero a veces nosotros no le ponemos valor a nuestro conocimiento, ¿eh? O usamos, ¿vieron cuando dicen que el cerebro tiene una parte que es la que usa y que, bueno, si lamentablemente a veces se tiene algún accidente cerebral, que una parte no se usa, el resto del cerebro empieza bueno, a funcionar y cubre parte de eso? Bueno, esto es lo que a veces nosotros no hacemos, es decir, estamos siempre tan focalizados en algo y hacemos siempre eso cuando a veces gran parte del conocimiento que tenemos pasa a ser una fortaleza que no la estamos usando del todo. Entonces, poner también en foco usar los conocimientos que tenemos como una fortaleza para nuevos productos, como dice ahí, generar nuevos productos o rediseños para la mejora, para el aprovechamiento de oportunidades, para gestionar riesgos que detectamos, para ser competitivos. Es decir, no solo usar el conocimiento así como un caballito con los antifaz para lo que hacemos muy linealmente, sino también darle valor agregado a nuestro propio conocimiento. Bueno, entonces, como dije ya antes, no sé si quieren que vaya cerrando, me habían dicho 45 minutos, a ver, y ya vamos, pero igual nos retrasamos un Tranqui, poco, tranqui, estoy que viendo los WhatsApp. bueno, estuvimos ahí unos minutitos al ¿Estamos principio. bien? Sí, sí, Bueno, terminal, bueno, tranquila. bueno. Bueno, entonces, para cada uno de estos subprocesos, como le dije yo, procesos relacionados al conocimiento, tenemos que trabajarla como los demás procesos, ¿sí? Es decir, con la gestión de procesos, gestión de riesgos, ¿sí? Es un proceso más dentro de la organización. Desarrollar e implementar sistemáticas para esa gestión adecuada del conocimiento y someterlas al control y mejora, que lo vine diciendo, someterlas a la rueda de Deming, la rueda de planificar, hacer, medir o controlar y mejorar, ¿sí? Porque es como todo, es decir, cualquier proceso dentro de la organización, aun cuando parecen ser procesos de apoyo como esto, tienen que estar sujetos a esto, ¿eh?
es parte de saber que lo estamos haciendo bien y que sirve para algo, porque si no implementar algo que después no lo modificamos, no lo miramos, no lo controlamos, bueno, viene alguien, un auditor, ¿qué hacen en conocimiento? Estamos haciendo esto, bueno, se hizo alguna vez, se revisó, y lo peor es que después no da sus frutos. La buena gestión del conocimiento tiene que evitar las no conformidades y pasar a ser una fortaleza, como dije también anteriormente. Bueno, para cada uno de estos procesos, también lo dije recién, es conveniente aplicar los principios de la gestión de la calidad, el enfoque por proceso y el pensamiento basado en riesgos, ¿sí? Bueno, esto es un poco, que ustedes ya lo saben, los principios de la gestión de calidad, las acciones están enfocadas a los objetivos, son conformes respecto a los objetivos que tenemos como organización, son suficientes, son oportunos, las acciones y resultados pueden mejorarse. Bueno, aplicar la rueda de la mejora en gestión de conocimiento. Y el enfoque por procesos, ¿cómo lo relacionaríamos con esto? Lograr los resultados deseados previstos en relación al conocimiento mediante la integración y alineación de los procesos relacionados al conocimiento con otros procesos, ¿no? Como dice ahí, tener en cuenta las diferentes unidades funcionales y unificar enfoques con desarrollo de personal, por ejemplo, con ni hablar con nuestra principal misión como organización, que sea lo que fuese, es decir, generar tal servicio. Uy, perdón. Este, el servicio que estamos haciendo, la generación del bien que estamos haciendo, lo que fuese. Es decir, todo tiene que estar integrado y alineado para, bueno, para que sea esos enfoques por proceso, pero también para la eficacia y la eficiencia. Y el pensamiento basado en riesgo, identificar los factores problemáticos internos o externos que puedan representar un riesgo para la adecuada gestión del conocimiento pensada e implementada. Es decir, cómo estamos, cómo nos están afectando cosas sobre esta gestión del conocimiento. Bueno, rápidamente les dije que hay una norma ISO, que es la 30.401 del 2018, que es sobre sistemas de gestión de conocimiento. Ayuda, como dice ahí, apoya a las organizaciones para desarrollar un sistema de gestión que promueva eficazmente y permita la creación de valor. Es bastante extensa, pero fíjense, dice, por ejemplo, que permite identificar en qué estado se encuentra la entidad y su entorno frente al tema del conocimiento. Es decir, cómo estamos nosotros internamente respecto al conocimiento y también cómo estamos en relación al conocimiento con el entorno. Es decir, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es una fortaleza? ¿Es una debilidad? ¿Cómo estamos interactuando? Bueno, después también, bueno, esto es parte de la 9000, de todas las normas ISO, ¿no? La identificación de las partes interesadas, en este caso en relación a nuestra gestión de conocimiento. Cuáles son lo crítico, ¿no? En relación con esos insumos, digamos, de las partes interesadas, del contexto, se define el alcance y se ve lo que es crítico o clave en relación al conocimiento, ¿eh? Pero lo que pasa muchas veces con estas normas ISO es que hay que no tomarlas como tal, porque como toda norma, a ver, ¿cómo puedo decir? Tomarlas como una guía siempre, ¿eh? Porque si no, te vas a poner a hacer un alcance en relación a conocimiento, y vos tu alcance es en relación a otra cosa, es decir, tu misión como organización no es, salvo que seas una organización que se dedica exclusivamente a gestionar conocimiento, ¿sí? Generalmente no es así, es una organización que se dedica a otra cosa, es decir, que tiene una misión, está vinculada a otra cosa y que tiene que hacer como un proceso interno una adecuada gestión del conocimiento. Por eso siempre estas normas hay que tomarlas, hay muchas normas que la 9000 las toma, las menciona para algunos puntos del cumplimiento de la 9000, pero hay que tener cuidado en cómo implementarlas. Hay que tomar todo lo rico de esas normas, pero no querer armar un sistema de calidad de gestión del conocimiento dentro de la organización tal cual, porque, bueno, si quieren lo pueden hacer, pero empiezan a haber solapamientos, duplicaciones, complicaciones, ¿eh? Pero sí tomar lo rico que tiene esta norma en muchos puntos. Bueno,
habla de esta guía de gestión, 8 principios guías, que es la naturaleza del conocimiento. Fíjense, la denomina, lo dice que es intangible y complejo. También lo considera en esta documentación como creado por la gente. El valor, ¿eh? El valor que tiene el conocimiento como una fuente clave de valor, el enfoque que tiene que servir el conocimiento a las estrategias y necesidades de la organización, flexibilidad, bueno, interpretación común, entorno, cultura. Yo total, todo esto va a quedar disponible. Bueno, para resumir, ir cerrando, la gestión del conocimiento es una disciplina enfocada en la manera en que las organizaciones crean y utilizan el conocimiento. No tiene una única definición y no existían estándares globales, excepto esta norma que mencioné. También se reconoce que aún existen barreras para todo esto, es decir, en las organizaciones es complejo también gestionar adecuadamente el conocimiento, hay muchas barreras que justamente su nombre lo indican, que entorpecen. Por ejemplo, algún ejemplo de barreras rápidas que puse, el desconocimiento, por ejemplo, creer que simplemente con comprar un sistema de tecnología puede ser suficiente para una gestión del conocimiento que agregue valor. Es decir, hay muchos paquetes de software, bueno, que son de gestión del conocimiento o de gestión de la información, también se le llama dentro de la organización, pero son incompletos, es decir, por supuesto pueden sumar, pero cuidado, ¿no? Que con eso no es gestión completa del conocimiento. La cultura, en muchas organizaciones, empresas, el desempeño está basado o premiado por el conocimiento individual, esa propia experiencia, y conlleva un fuerte conocimiento tácito, difícil de explicitar y peor aún de transferir. Entonces, fíjense, eso es una barrera muy común. Bueno. Entonces, el efecto de esas barreras, el ejemplo de efecto de esas barreras ante renovaciones o sustitución del personal se produce en ruptura de la línea de conocimiento, no conformidades, mayores tiempos, no saber cómo actuar ante situaciones críticas o repetir errores, porque lo que ya se había resuelto no quedó claro cómo se hizo. Bueno, resumiendo en forma importante, la adecuada gestión del conocimiento por parte de la organización influirá de manera positiva en la operatividad de la empresa, de la organización y la unión de equipos de trabajo. Es decir, si hay una buena cultura organizacional, si la gestión del conocimiento se aborda desde distintos, como dije, todo lo donde impacta, ¿no? Una buena gestión en el desarrollo personal, en la planificación estratégica, en la dirección también, hay que cambiar la cultura organizacional también, termina, como siempre, redundando en mejoras. Por supuesto, la nula o inadecuada gestión del conocimiento repercute en el desempeño técnico y económico de la empresa. Una inadecuada transferencia produce situaciones de ineficiencia. En consecuencia, el futuro de una organización estará condicionado según la idoneidad y la pertinencia del conocimiento que las entidades tengan. Bueno. Hay que tratar de obtener, generar, aplicar, apropiar, difundir y explotar al máximo el conocimiento que se tiene, y tratar de disminuir las barreras que pueda haber para todo eso. Tiene que disminuir la tasa de conocimiento tácito, y transformarlo en explícito. Es decir, el conocimiento que está en la cabeza de algunos o en la cabeza de todos, pero no está explicitado, tiene que tratar de disminuir, transformarse con alguna herramienta eh, en explícito. Bueno, todo esto no hay mucho más. Gestionar, asegurar y mejorar la creación, la organización, la distribución y la aplicación del conocimiento. Poner la lupa sobre el conocimiento. Y nada más. Bueno, espero que les haya resultado de interés. Siempre es una introducción, lo dije siempre, pero sirve como puntapié para el trabajo que hay que hacer después en la organización. A nosotros nos sirvió mucho. Resumimos en esto y después nos sirvió, y siempre lo he dado, este curso lo di internamente en el INTI muchas veces, en distintas áreas, lo hemos dado en forma externa, y ahora lo estamos dando así también. Es simple, no es un curso, es un seminario, pero ayuda. Ayuda y un montón.
Bueno, gracias. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, Muy yo no soy muy bien, bueno, objetiva, a mí la verdad que me encanta, la escuché a Mabel hace muchos años y a partir de ahí, cuando tratamos de abordar estos temas, la convocamos. Me parece fundamental tratar de entender y pensarlo así, el conocimiento como un activo y todo lo que tenemos que hacer de manera consciente para esto, para transferir conocimiento, transferir tecnología. Yo ahora voy a continuar, quizás haciendo un poco, o sea, lo más probable es que van a terminar diciendo, bueno, voy a repetir todo lo mismo que ya acaba de decir Mabel, pero bueno, quizás con la orientación más farma de lo que se esperan claro, dentro de la industria farmacéutica con las normas específicas. Para mí lo interesante es que al final se dice más o menos lo mismo, o me animaría a decir que es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces ahí el desafío es, eh, es sentarnos a pensar, ¿no? A ver qué es lo que tenemos que hacer para que ese conocimiento no se pierda. Ahora ahí ven mi pantalla. Lo van a ver chiquito, seguro que ya lo vieron porque salió en redes y demás, pero me parecía súper sí se apropiado ve. para esta oportunidad. Yo voy a hablar encima, tiene música en realidad, no tiene nada en especial, pero bueno, esto es lo que me parece fundamental de transferir tecnología, transferir conocimiento. No sé si ya lo vieron o no, ya ahí veo que algunas personas se están riendo, quiere decir que ya lo vieron. Pero bueno, las botas de lluvia con agujeros claramente no nos van a servir. Y es justamente es una falla de esto, ¿no? De cómo transferir el conocimiento, cómo transferir especificaciones, cómo transferir requerimientos como, bueno, acá el título ellos lo ponen la importancia de explicar el detalle, que bueno, no está orientado a la industria farmacéutica en sí o a este tipo de industrias reguladas, porque incluso lo que Mabel comentaba, no es que solo aplica a industria farma, aplica a todas las organizaciones. De hecho, la ISO siempre tiene un alcance mucho más abarcativo que lo que es la industria farma. Aplica a la industria farma, pero también aplica a un montón de otras organizaciones. Otro detalle también es que cuando hice la actualización de la presentación, digo, haría toda la presentación con memes. Me parece que hoy en día estamos inundados de, mm, de situaciones de la vida cotidiana que nos hacen reflexionar que pueden ser un disparador para después trabajar en qué podemos hacer en nuestra organización. Y después cada quien, si lo quiere extrapolar a su vida diaria, después cada quien ve si lo quiere o lo puede hacer. Pero por lo menos dentro de la organización sí deberíamos tener cierta conciencia y trabajar pensando en que el conocimiento es un activo, en que hay que transferirlo, que no puede ser persona dependiente y que no tenemos que asumir que las otras personas lo van a entender. O bueno, el detallecito de este video que también se veía chiquito, no sé si todos lo pudieron apreciar, pero bueno, la especificación o el plano de la bota que estaba enganchado en una carpeta con dos agujeros y terminaron haciéndole los agujeros a la bota, al producto en producción. Parece un chiste, pero en realidad esto pasa. O sea, a todos nos ha pasado algo parecido a eso y nos va a seguir pasando. Eso también hay que aceptarlo, ¿no? Son cosas que van a seguir pasando. El tema es que la idea es que pasen poco o menos y que aprendamos que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas que ya nos pasaron. Así que bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que le agregué un montón de memes de la última vez que di esta capacitación y que me parece no solo representativo, sino que me parece que es la manera de acordarnos de por qué lo tenemos que hacer. Bueno, en este caso lo que vemos es que el último féretro, bueno, dice, el último está enterrado el artista que decoraba los sarcófagos. Así que pobre se quedó sin un sarcófago decorado. La realidad es que no se va a enterar. Es anecdótico el chiste, pero bueno, sí hay un tema que lo entendemos, ¿no? Visualmente vemos que hay una transferencia que no está, que no fue, que hay un conocimiento que no fue transferido. Perdón, vamos a hacer, bueno, yo ahora hablo en primera persona, voy a ser redundante, ya escucharon a Mabel en un montón de estos conceptos, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que nos quede grabado a fuego que el conocimiento hay que transferirlo. Parte de la gestión del conocimiento es poder transferirlo. Y transferir tecnología es transferir conocimiento. Un ejemplo sería que una empresa no transfiere tecnología, es como tener wifi y no compartir la clave. Todo está ahí, pero nadie puede hacer nada. O sea, el wifi está, el conocimiento está, pero si yo
no lo quiero, nadie me pasa la clave, no puedo usarlo. A modo anecdótico, es el 70% del conocimiento interno nunca se transfiere, eso pasa. De hecho, hoy en día, justo Mabel lo mencionó y no me lo quería olvidar, hoy en día estamos viviendo una situación, o sea, siempre en la industria farmacéutica y sus primas hermanas, ¿no? Cosmética o producto médico, todas las industrias reguladas, a mí, desde mi punto de vista personal, siempre hubo alta rotación de personal, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es como estamos más acelerados, ¿no? Como todo en la vida. Y esta cuestión de que la gente, la persona, los perfiles ocupan poco tiempo su posición. Está bien, bueno, yo personalmente soy de aburrirme rápido y demás, enseguida queremos pasar a otra posición, y ya lo que hace es que ese conocimiento no se termina ni de asentar ni de transferir. Y esto es lo que está pasando, me parece que hoy en día, no sé si les ha tocado. No tenemos mucho tiempo, me encantaría abrir el micrófono y saber un poquito más de así, con una mano en el corazón, que nos cuenten qué es lo que les pasa dentro de la organización, pero sí me parece, y lo vemos en los clientes, lo vemos en un montón de organizaciones, que, que no hay a quién preguntar, como que tenemos dudas y no sabemos a quién preguntar. También hoy tenemos al chat GPT, pero no sería la persona correcta para saber cómo decorar un sarcófago. Pero sí nos pasa esto, ¿no? Que hay mucha rotación, esto del 70% del conocimiento interno nunca se transfiere, se pierde entre renuncias, cambios de posición, procesos mal hechos, mal documentados, y la transferencia tecnológica interna es clave, justamente para evitar todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque el tener un proceso de transferencia tecnológica hace que tengamos procesos, podamos asegurar procesos, que sea un proceso sistemático, que haya productos, métodos, procesos, procedimientos de origen, de un sitio de origen, que se transfieren a otro que sería el de recepción. Ahora vamos a ver bien las nomenclaturas. Pero bueno, la idea siempre es transferir conocimiento desde un sitio, desde un grupo de personas, desde un grupo de expertos a otro grupo, asegurando que el conocimiento necesario sea transferido y comprendido. ¿Por qué hacemos una transferencia tecnológica? Porque también facilita la adopción de avances científicos y tecnológicos, asegurando que se implementen bajo estrictos controles de calidad y seguridad, y también optimiza tanto, o sea, permite escalar la producción, introducir nuevas tecnologías y reducir costos y riesgos. Esto es fundamental, habría que subrayarlo, eh, porque si no lo transferimos como un proceso sistemático, lo más probable es que haya que repetir, que perdamos tiempo, o sea, todo esto se redunda en costos. Bueno, riesgos que tomamos que no deberíamos tomar, o sí, hay que evaluarlos y evaluar qué aceptamos y qué no. Em, y si logramos hacer todo esto con este enfoque, no vamos a tener que comprometer los estándares regulatorios. Esto es parte de esta transferencia tecnológica. No porque vamos a transferir que es un disquete, pero sí entender que las nuevas generaciones no saben lo que es la tecnología con las que depende de las edades, no vamos a profundizar, pero, pero depende de quiénes. Yo sí trabajé con este tipo de disquete, con pendrive, con CDs, con un montón de otras tecnologías que hoy ya no se usan más. Lo que sí es gracioso es que sigue siendo el icono, o sea, eso es como raro en el salto de la tecnología, ¿no? Sigue siendo el icono el de guardado, cuando hoy en día ya no existe. Entonces las generaciones nuevas no tienen por qué saber qué sería un disquete de este estilo. Me animaría a decir que quienes estamos acá más o menos lo habremos visto, y si no, bueno, puede pasar que alguien lo imprima 3D y lo entendamos así. Un punto clave para lo que es esto de la transferencia de tecnología, casi que en mi presentación no es lo mismo, pero podríamos llegar a utilizar casi como sinónimos transferencia tecnológica o transferencia de tecnología, eso sí son sinónimos, con la gestión del conocimiento, todo lo que nos contó Mabel antes. Porque a los fines prácticos, en la vida real, es un poco lo mismo, aunque no es exactamente lo mismo. Bueno, para poder llevar con éxito una transferencia tecnológica, ya sea como proceso en sí o como un proyecto puntual,
es clave los mandos medios. Clave, es fundamental cuál es el rol, que esté definido el rol y que realmente sean personas referentes, que su rol pueda cumplir las funciones de un mando medio. Yo creo que este meme también lo deben haber visto. Todos, todas, alguna vez fuimos ese yo, alguna vez nos tocó estar ahí haciendo algún trabajo donde todo el resto. Acá es gracioso este porque en realidad están todos mirando, pero bueno, suele pasar que todos opinan o cuando mandamos un mail y copiamos un montón de personas y de repente nadie toma una decisión. Ahora vamos a profundizar en este tipo de estos temas de lo que es proceso, en el día a día del proceso, pero sí me parecía que era muy, eh, yo me sentí muy identificada en que muchas veces pasa esto, ¿no? Que de repente hay una sola persona, no está bien, ¿esto qué significa? Que no está bien planificado el proyecto, que no se dimensionó quiénes tenían que estar, cuántas personas operativas, cuántas personas estratégicas, los roles, quién toma decisión, quién hace determinada actividad. Esto es parte del día a día, nos pasa. Y no es que nos pasa acá en Argentina, pasa en todos los proyectos. No es un tema eh, propio de un país o propio de un sector, no es propio de la industria farmacéutica, porque este meme no sale de la industria farmacéutica, pero sí nos pasa en todas las organizaciones. Justamente por eso sale una ISO específica de la gestión del conocimiento, de ver cómo hacemos para organizar mejor estos conceptos. Bueno, los mandos medios son vitales para la ejecución exitosa de una transferencia tecnológica y, entre paréntesis, de cualquier proyecto. Em, Así como antes bueno, todos nos sentimos de alguna manera ese yo que estaba en la foto, seguro que también acá nos identificamos más de una vez diciendo, bueno, también soy la directora de orquesta y toco todos los instrumentos y después veo cómo sigo. Ahí es como que me hubiera tocado hacer todos los cuadraditos sin los cuerpos de las personas, de los jefes y demás que estaban antes. Esto tampoco sirve como mando medio. O sea, seguro esto. Yo creo que todas las personas que estamos acá, si estamos en esta capacitación es porque nos interesa este tipo de temática y entonces quiere decir que alguna vez fuimos el yo anterior y también alguna vez fuimos este tipo de personaje que le toca hacer el famoso multitasking, donde tenemos que hacer de todo. Y bueno, claramente después no funciona, o sea, eso que estamos buscando, una ejecución exitosa, después va a traer algún problema, porque la gracia de una orquesta es que cada persona toque el instrumento que le corresponde, que entre en el tiempo que le corresponde, que salga en el tiempo que le corresponde, y que para que la canción se reconozca y se disfrute por el público, claramente eso, bueno, además de que tiene que estar ensayado, pero cada quien conoce perfectamente su rol dentro de esa orquesta. Entonces, en los líderes técnicos lo que esperamos es que sean responsables de traducir los planes estratégicos en acciones operativas, supervisando la correcta aplicación de los protocolos o de los planes. Me parece importante esto, ¿no? Que repasemos qué es lo que esperamos esto de los mandos medios. Lo de los nombres es relativo, o sea, cada organización le va a poner el nombre que quiera, pueden ser supervisores, pueden ser jefaturas, pueden ser coordinadores, responsables, bueno, líderes técnicos, facilitadores. Cada organización le va a poner el nombre que le sea más cómodo para esa organización. Incluso cada organigrama pueden tener distintos nombres, cambia mucho del inglés al español, pero bueno, lo importante ahí es poder identificar el rol, ¿no? De entender qué instrumento toca cada persona dentro del proyecto. Los facilitadores coordinan a los equipos multifuncionales o multidisciplinarios, asegurando una comunicación fluida y la resolución de problemas en un tiempo realista. Y acá lo quiero remarcar que eso no significa que sea en un tiempo real. También esta vorágine de querer hacer todo ya, yo soy bastante fundamentalista que el WhatsApp nos está arruinando un poco la vida, porque todo tiene que ser ya, ¿no? Hay cosas que tienen su tiempo y la persona también si está haciendo otra cosa, después es más difícil que me conteste si es algo importante que tiene que resolver y lo estoy sacando de otro tema. Nada, yo quiero que me conteste de la mejor manera posible, evaluando todos los riesgos y oportunidades que tenga que evaluar para darme la respuesta. Entonces también tenemos que trabajar en pensar cuáles son tiempos realistas para responder, para llevar a cabo los proyectos, para ver qué se hace y qué no se hace, etcétera.
Y los mandos medios también son gestores del conocimiento, que todo tiene que ver con todo, por eso llegamos acá, que aseguran que el conocimiento se documente, se comparte, se incorpore eficazmente en las nuevas operaciones, en los nuevos equipos. Entonces, en realidad, lo que estamos buscando son mandos medios que realmente puedan coordinar una orquesta, aunque estamos viendo que están medio en vías de extinción algunos, pero sí deberíamos poder rescatarlos. Tenemos que poder visualizar qué es lo que necesitamos de los mandos medios para que, nada, para que estos proyectos sean exitosos y que la transferencia tecnológica pueda ocurrir y que la gestión del conocimiento, que el conocimiento no se pierda, que pueda transmitirse a nuevas generaciones. Bueno, a modo como un checklist del éxito asegurado sería, estamos repitiendo un poquito de lo que ya dijimos antes, enfocamos mucho en la reducción de tiempos. Si logramos armar un procedimiento, un proceso estandarizado, un proceso sistemático para la transferencia tecnológica, hay un aumento de la eficiencia, hacemos las cosas eh, mejor, más rápido y mejor, optimizando el uso de recursos. No, lo que siempre hay que tratar de evitar es duplicar acciones, duplicar resultados, duplicar cosas que no hay que hacer. Y el cumplimiento normativo siempre, esto sí es muy específico de la industria farma, pero bueno, todas las industrias tienen sus normas particulares, pero bueno, si volvemos a donde, al rubro donde trabajamos, bueno, el cumplimiento normativo siempre es muy importante. Acá ya es un mini resumen. Bueno, acá esto ya es más, me imagino que van a decir acá ya venimos a hablar un poco más de la GMP, de las ICHs, estos capaz que son nombres o siglas que es lo que más tenemos en cuenta y más escuchamos. Y acá es donde se empieza a hilar todo con todo. Este documento, este gráfico que están viendo, es de la ICH, ahí abajo está la fuente, está en chiquito. No lo dijimos antes, pero bueno, el material va a estar subido al campo, lo van a poder descargar, así que si hay algo chiquito que se pierde o algo, después no tengan problema que no se preocupen que van a tener acceso. Bueno, este es un gráfico que está en las ICH, es un documento, el documento este fue emitido en el 2007, a mí esto me interesa remarcarlo, o 2005, bueno, más adelante está bien la fecha, y me gusta remarcarlo porque esto quiere decir que hace casi 20 años que o sea, ya están los documentos de la GMP, son conceptos que ya se vienen trabajando hace 20 años y yo considero que todavía se consideran nuevos. O sea, todavía cuesta hablar de la transferencia tecnológica, cuesta hablar de la gestión del conocimiento, no porque cueste, porque hablar, nada, no nos cuesta hablar en sí, pero sí pasa que son conceptos relativamente nuevos. No todos los laboratorios todavía tienen un buen procedimiento de transferencia tecnológica o costean, o sea, tienen un presupuesto para hacer las transferencias tecnológicas, lo cual es sumamente importante. O sea, si no está presupuestado desde el inicio, es muy difícil después que lo puedan ejecutar. Y sin embargo, hace 20 años que ya está en las normas que trabajamos hoy en día y que se vienen trabajando hace mucho tiempo. Bueno, la transferencia tecnológica es un paso más dentro de lo que es la producción de la industria farmacéutica. Obviamente primero hay una etapa de desarrollo, pero cuando yo ya estoy pensando en que cómo lo voy a producir a nivel productivo, valga la redundancia, ya ahí es mi transferencia tecnológica. ¿Cómo lo voy a escalar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Dónde lo voy a fabricar? ¿Con quiénes? Etcétera. Eso ya es la transferencia tecnológica. Y está dentro de lo que es la norma GMP. La GMP incluye esa etapa. Incluso el ciclo de vida completo termina en cuando el producto se discontinúa. Entonces, en todas esas etapas, la GMP aplica y esto es una etapa más de todas las que tenemos que cumplir. Ahí lo que vemos o sea, estoy remarcando de manera redundante la transferencia tecnológica y la investigación de productos. De vuelta, el desarrollo tiene una pata afuera y una pata dentro de la GMP. Que bueno, que quienes trabajamos en desarrollo siempre es todo un debate si aplica GMP, cómo aplica, si aplican las auditorías, no aplica. Bueno, un pie sí, un pie no. O sea, la realidad es que hay una parte donde estamos todavía en una etapa muy de desarrollo, que decís, bueno, no puedo cumplir todo a rajatabla, pero cuando yo ya estoy pensando en cómo voy a producir el producto, ahí ya estoy en formato GMP.
ya tengo que pensar todo en formato GMP, registrar todo y pensar, evaluar y costear la transferencia tecnológica. Dentro de este gráfico, que no importa, o sea, la guía es larga, la pueden ver, es de acceso público y gratuito, los ICH, me interesa remarcar que hay dos puntos claves que como facilitadores lo menciona, que habla de la gestión del conocimiento y la gestión de riesgo de los procesos, de los productos, bueno, todo lo que significa y la gestión de riesgo como tal. Acá ven el mismo gráfico traducido con una cierta adaptación, donde, bueno, se ven las cuatro etapas básicas que acabamos de ver de lo que es el ciclo de vida de un producto farmacéutico, pero cómo las llaves engloban la gestión del conocimiento y la gestión de riesgo es parte del enfoque que hay que tener desde el inicio hasta el final. Y el sistema de gestión de calidad, que lo van a ver sobre la izquierda, en el otro gráfico estaba de otra manera, también aplica a todo. O sea, que yo esté en áreas, en etapas de desarrollo donde la GMP todavía no me aplica de manera directa, no significa que no tenga que tener un sistema de gestión de calidad. Estoy trabajando en ámbitos regulados, así que el sistema de gestión de calidad lo tengo que tener siempre. Lo que quizás no me aplica de manera tan tajante es una GMP estricta desde el inicio. O sea, estoy hablando, no sé si se ve el cursor, pero quiero referirme a esta primera etapa que la vamos a pasar rápido porque no es el tema de hoy. Entonces, la transferencia tecnológica, lo que decía antes, tenés un pie adentro, un pie afuera, y el enfoque de la gestión del conocimiento y de la gestión de riesgo es clave para que se puedan abordar estos procesos. Esto lo voy a pasar súper rápido porque Mabel ya habló de las definiciones. Lo que sí quisiera mencionar es que la tecnología, porque ahora sí estaríamos hablando de la transferencia tecnológica, la transferencia de tecnología, es el conocimiento técnico basado en razones científicas. Bueno, pueden chusmear después la cuestión, pero las definiciones, pero la realidad es que esto, la tecnología, es el compendio de todo lo anterior. O sea, hay que tener conocimiento, hay que tener técnica, hay que tener ciencia, y con todo eso, después hacemos ese conocimiento aplicado que se transforma en tecnología, que es lo que queremos transferir. Y algo que me gusta mencionar en estos conceptos también es, no sé si lo habrán visto alguna vez, que cuando hablamos de áreas de sistemas, departamento de sistemas, bueno, si está en inglés le ponemos IT, bueno, muchas veces se le llama así, a IT o TIC, tecnologías de la información, o el área de sistemas, pero que en realidad la ciencia como tal se la llama TICS, que es tecnologías de la información y comunicación. Porque para mí la C, que le suele faltar, es fundamental. O sea, no me sirve la información si no la puedo comunicar. Más allá de que una cosa es un software, que es una herramienta tecnológica para esto, para la gestión del conocimiento, para la gestión de la información, para la gestión de datos, pero yo necesito la C de comunicación para que ese conocimiento llegue, esos datos lleguen o esas tecnologías lleguen. Entonces también está bueno esto de acordarse que necesitamos todo este combo, ¿no? Tenemos que tener buenas tecnologías. Mabel en un momento lo planteó, digo, no es solamente comprar un software para que mi organización trabaje más eficiente, no. Hay que poder usar ese software con la información que tengo y cómo voy a comunicar a través del software o de esa tecnología en sí. Que tampoco tiene que ser algo muy sofisticado, o sea, puede ser un Drive, puede ser el mail, las vías de comunicación. Bueno, les agrego definiciones que van más orientadas a lo que es la industria farma. Estas vienen ahí está abajo también la fuente, también es de libre acceso y gratuito, son los reportes de WHO. Lo importante acá de las transferencias es un procedimiento lógico, documentado y que voy a transferir esa experiencia profesional. Es un procedimiento sistemático que transmite la experiencia adquirida, porque eso es lo importante. Todo lo que aprendió el laboratorio emisor se lo tiene que transferir al laboratorio receptor. Si no, si esa comunicación no es fluida, ahí de vuelta vemos la C de comunicación, no, si empieza a haber cortocircuitos, no va a llegar bien la información. Comprende la documentación y la capacidad demostrada. O sea, yo tengo que poder demostrar que el laboratorio receptor aprendió todo lo que tenía que aprender del laboratorio emisor. Parece un trabalengua, pero ahora lo vamos a ver con grafiquitos. Acá está, tenemos. Depende cómo lo quieran llamar, esto de vuelta.
traten de usar un poco la imaginación para decir, hay sinónimos de todo tipo. Yo en general siempre le llamaba laboratorio emisor, laboratorio receptor. Bueno, acá en estas guías lo nombran como unidad emisora, unidad receptora, porque a veces es un laboratorio, a veces no, a veces es una oficina, pueden ser distintas organizaciones. Bueno, hay quien lo emite, o sea, quien es el generó ese conocimiento y lo tiene que transferir a otra unidad. Cuando queremos transferir, tenemos que poder planificar cómo queremos hacer las cosas. Tenemos que poder plantear tiempos realistas y esto por un lado, los roles, los pasos, las actividades que hay que hacer. Que bueno, esto es a modo de chiste, pero es lo que pasa en la vida real, de vuelta, mano en el corazón, decir quiénes terminamos haciendo todo esto así. Yo soy de las primeras que enfoco para esa segunda liñita. Em, ¿Cómo me organizo? Yo creo que me organizo de una manera, pero después termino haciendo las cosas así, de esta manera. Pero bueno, lo importante es poder verlo, entender que no está tan bueno, que podríamos disfrutar mejor si las cosas, si cada círculo está en su casillero. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida real y cosas que no deberían pasar cuando estoy transfiriendo tecnología y conocimiento. El camino en la vida real termina siendo complicado, pero yo lo tengo que diseñar lo más simple posible. Si yo ya lo diseño complicado desde el principio, va a terminar mal. Yo lo tengo que poder diseñar esto lo más simple posible para que las cosas salgan y fluyan de una manera y no estar repitiendo. Le dejo las dos definiciones en inglés y en español. A mí la traducción de Technology Transfer Package no me gusta mucho cómo queda. Paquete de transferencia tecnológica. Lo he visto que muchas organizaciones lo traducen así. Si alguien lo tiene de otra manera y nos quiere compartir cómo lo llamó, bienvenidos sean las sugerencias. Em, pero sí está bueno porque es gráfico de pensar el paquete de transferencia tecnológica, o sea, todo es la recopilación de todos los conocimientos. Y esa es la definición. Ahí tiene que estar todo. Y eso es lo que tengo que transferir de una unidad a otra unidad, de la emisora a la receptora. Y otro documento que también se usa mucho es el charter o el estatuto o el mapa de transferencia tecnológica, donde yo hablo de la estrategia. Quizás se desprende de una política de transferencia tecnológica, se puede desprender del plan maestro de validaciones, puede estar adentro, puede ser un capítulo dentro de esos documentos. Cada organización define cómo quiere organizar su documentación, pero está bueno pensar que debería existir un documento que hable de esto, de mi estrategia, cuáles son mis intenciones, mis definiciones, que ahora cuando les compartamos el material van a tener un montón de definiciones para incorporar, el alcance del proyecto, etcétera. Todo lo que quiero poner ahí me va a ayudar a dar el marco a mi transferencia tecnológica. Esta es la guía que yo les mencionaba antes, que originalmente se emite en el 2007. La revisión que está vigente hoy en día es del 2015. Bueno, 10 añitos, es un montón también. Em, y habla de lo que es el sistema de calidad farmacéutico. Estas son las guías de ICH, que si las googlean pueden entrar sin problema, son gratuitas. Lo único que están en inglés, pero bueno, yo mi recomendación ahí es que cuando necesiten sacar algún dato, una referencia o revisar algo de las guías, lo hagan siempre online, porque la realidad es que ICH es una comisión que está permanentemente en revisión y puede ser que haya habido cambios. Justo esto lo chequeé esta semana y seguimos con las mismas vigentes, pero hay otros ICHs que han tenido cambios en los últimos años, en el último año, mejor dicho. Y entonces, si uno, por comodidad, bajamos el PDF, lo guardamos en la compu, lo reviso al año siguiente, unos meses siguientes, probablemente si hubo una actualización no me enteré, porque no me van a avisar a mí. Entonces, ahí la recomendación siempre que yo quiera buscar algo en particular, lo busque de manera online. Porque sí, pues están vivas, pues son activas estas guías. Bueno, hablando de lo que es la transferencia, marca esto que ya lo vimos en el grafiquito, los facilitadores. Los facilitadores, que bueno, también lo relacioné con lo que es la criticidad de los mandos medios, son quienes hacen la parte de la gestión del conocimiento, gestión de riesgo. Vamos a seguir redundantes todo lo que nos queda de tiempo, que no es mucho, media hora ya los largamos. Entonces, el uso de la gestión de conocimiento y la gestión de riesgo de calidad permitirá a cualquier empresa implementar
las guías de ICHQ10 de manera efectiva y exitosa. ¿A qué llamamos gestión de conocimiento? Bueno, el conocimiento ya lo fuimos definiendo, del producto y del proceso, desde el desarrollo hasta que descontinuamos el producto. La gestión del conocimiento es un enfoque sistemático para adquirir, analizar, almacenar y difundir la información. En que usamos distintas palabras, de vuelta tenemos sinónimos, pero a los fines prácticos estamos diciendo lo mismo. Adquirimos, analizamos, documentamos, gestionamos y difundimos, comunicamos. Y en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, estas son definiciones que son de la guía, lo pueden ir a chequear. Bueno, se las tradujimos, pero bueno, quizás la traducción no es exactamente igual si la traducen por otros medios, pero es traducción de la guía. Bueno, cuando hablamos de la gestión de riesgo de calidad, dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad, hablamos de una parte integral de un sistema de calidad eficaz. Tiene que tener un enfoque proactivo. Cuando hago una gestión de riesgo, estoy evaluando los riesgos antes de que ocurra, o sea, de que ocurra algo. Si lo evalúo a posteriori, ya es un desvío. En la gestión de riesgo, para que yo me siente tiempo antes, no importa el tiempo, si es una hora o un año antes, tiempo antes, y yo invierta tiempo, invierta neuronas, invierta reuniones para evaluar estos riesgos antes de que pase algo. Si no, no sirve esa gestión de riesgo. Entonces, por eso es un enfoque proactivo para identificar, evaluar científicamente y controlar los riesgos potenciales, de vuelta, antes de que sucedan. Bueno, hay capítulos enteros de gestión de riesgo, no vamos a profundizar, excedería la capacitación, no nos da el tiempo, pero bueno, son puntos que hay que tener en cuenta para justamente o sea, bueno, estos puntos que hay que tener en cuenta que son todos los que ya veníamos charlando, pero me gustaba mencionarlo que de las mismas normativas de industria farmacéutica es que se viene pidiendo hace un montón. Y esa es la forma en que lo mencionan, ¿no? Como los facilitadores, la gestión de riesgo y la gestión del conocimiento. Bueno, el acceso a la información. Como les spoileé al principio, tenemos un montón de memes barra fotitos o cuestiones para reflexionar de cómo accedemos a la información, cómo accedemos a las tecnologías. De vuelta, no sé las edades de quienes están presentes, sé que hay personas que son chiquitas, chiquitas en comparación no va a estar el niño que imprimió en 3D el icono a guardar, pero bueno, no sé si todos conocen, después lo pueden googlear, no vamos a profundizar un montón, pero bueno, cuando los teléfonos eran a disco, que ya no existen más, muy distintos a lo que tenemos hoy, en vez de tener un pin de acceso o entrar con la huella digital, lo que se hacía era poner un candado que solo servía para esos teléfonos, no sirve para otra cosa con una llave de acceso para poder usar el teléfono, para poder discar. Bueno, cómo fue cambiando, ¿no? La tecnología y cómo se fue transfiriendo. Entonces, ¿qué transferimos entonces cuando queremos hablar de transferencia tecnológica? Transferimos básicamente conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimientos? Bueno, el saber qué transferimos, el saber por qué lo transferimos, quién lo va a transferir y cómo se va a transferir. De vuelta, lo dejo en inglés porque para mí suena mucho mejor en inglés, pero, pero bueno, es entender esto, o sea, esto que hablamos antes, el paquete de transferencia, el chart, el estatuto de transferencia, debería tener de mínima este tipo de enfoques, ¿no? De vuelta, ¿qué vamos a transferir? ¿Por qué lo vamos a transferir? ¿Quiénes lo van a transferir? O sea, ¿quiénes serían los dos lados, ¿no? El emisor y el receptor, y cómo lo vamos a transferir. Este es un grafiquito que está basado en las guías ISPE de transferencia tecnológica. Eh, Esas no son de libre acceso, son pagas, pero bueno, quienes trabajen en estas áreas, capaz que está bueno poder incorporarlas como bibliografía porque la verdad que están buenísimas y hablan un montón de lo que es la transferencia de conocimiento, la gestión de conocimiento y la transferencia tecnológica específicamente para la industria farmacéutica. Pero bueno, no son económicas, entonces bueno, no todo el mundo tiene acceso. Esto es un breve pantallazo y yo creo que de base, así como introducción, me parece que los datos importantes se los van a poder llevar.
Bueno, en líneas generales habla de estas cinco momentos de una transferencia tecnológica, donde tenemos un inicio, donde definimos un equipo multidisciplinario y el charter o el mapa que hablamos antes, el estatuto. Después se arma la transferencia de conocimiento, que vendría el paquete documental y las actividades asociadas serían, bueno, armar toda la propuesta, que dentro de la propuesta después se desprendería el paquete de transferencia, un plan, una gestión de riesgo, incluso también podría ser el protocolo de transferencia tecnológica. Después hay una etapa donde la disponibilidad de ejecución, donde yo tengo que estar segura que tengo todo lo que necesito para poder ejecutarla antes de empezar a ejecutarla, ¿no? Entonces hay un desarrollo, la evaluación de infraestructura, el diseño de los lotes, cuántos lotes, tamaño de lote, tengo todos los insumos, no los tengo, cómo los compro, dónde los compro, y capacitación, fundamental, la formación del personal. Sobre todo si yo tengo que transferir un proceso de un laboratorio, o sea, de una unidad emisora a una unidad receptora que nunca hizo ese proceso. O sea, esa evaluación de riesgos que hice en la etapa violeta, justamente también es esto, encontrar ese gap, evaluar, hacer el gap análisis, es decir, si yo quienes me van a recibir el proceso, el producto, la tecnología, esa transferencia de tecnología, si nunca hicieron lo que van a hacer, lo van a hacer por primera vez, hay que tener muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad en la capacitación. Es clave poder capacitar al personal que va a recibir la tecnología. Bueno, viene después una etapa de calificación, donde hay una evaluación de riesgo, revisión de los datos, protocolos, reportes, la gobernanza del proyecto, o sea, quién va a definir las cosas importantes, quién gobierna el proyecto, y un cierre que es donde hago toda la revisión general. La revisión de performance, lecciones aprendidas, transición y desconexión de las unidades. Esto en lo que es Project Manager o cuando se habla de gestión de proyectos es lo que se llama el camino crítico, ¿no? Ir definiendo las etapas claves y los hitos que vamos a necesitar para poder pasar a la siguiente etapa. Consideraciones de planificación y criterios de éxito. No voy a profundizar un montón, o sea, mi idea es que se lleven la info. Em, Está bien, empezamos unos 10, 15 minutos tarde, así que también le voy a meter un poco de pata, sobre todo si hay preguntas o quieren, si alguien quiere compartir algo, también es sumamente, es súper enriquecedor, porque al fin y al cabo todo esto es experiencia, que es lo que decíamos al principio. Em, pero bueno, sí, de toda esta información que ahora viene como bastante cargadita, hay cosas que fui marcando que me parece importante remarcarlas. Por ejemplo, cuando estoy planificando una transferencia tecnológica, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Todas las capacitaciones, el personal de la unidad emisora receptora, infraestructura, materiales, y tiene que estar definido quién paga qué. O sea, está escrito así de manera medio burda, pero uno en el procedimiento puede escribirlo de otra manera, pero sí tiene que estar definido. Si hay un reanálisis, ¿quién lo paga? ¿Quién se hace responsable? Si hay que comprar más materia prima, de vuelta, lo mismo, ¿quién lo paga? ¿Quién lo adquiere? ¿Quién saca la orden de compra? Si yo transfiero un material, después a quién le queda, si transfiero un equipo. Me pasó en una transferencia tecnológica que me mandaron la centrífuga porque yo no tenía, y después la centrífuga se rompió y quién la paga, pero entonces de quién era, pero estaba haciendo el proceso de quién. Todo eso tiene que estar escrito antes. Porque después cuando pasa, es parte de esa gestión de riesgo, ya no hay tiempo, estamos contra reloj. Entonces terminamos resolviendo como podemos quienes estamos ahí, pero quizás después genera un problema que se podría haber prevenido de una manera mucho más inteligente, ¿no? Pero porque no se planteó antes. Bueno, la transferencia de tecnología es transferencia de conocimiento, como ya lo dijimos un montón de veces, y se utiliza un montón de lo que son los principios de la gestión de proyectos. Lo que es project management o, bueno, algún otro tipo de esas orientaciones que quizás están más abordadas a sistemas. Es una transferencia eficaz de conocimiento. Es muy importante que tanto las unidades emisoras como las receptoras discutan y acuerden el conocimiento que se va a transferir. De vuelta, ¿no? El know-how, el cómo, cuándo, quién, por qué, lo mismo. Bueno, y después también quería agregar algunos ejemplitos que también los voy a pasar rápido, seguro que ya los han visto, de cómo
como tips serían a tener en cuenta cuando hacemos una transferencia tecnológica. Primero los puntos de vista, ¿no? Esto de si es un 6 o un 9 y depende de qué lado esté. Y justamente acá vamos a tener alguien que emite, alguien que recibe. Yo capaz que interpreto de una manera, interpreto de otra. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con distintos idiomas, con distintas culturas. Y también que hay veces que uno escribe algo y la otra persona lo interpreta distinto. Son cosas que pasan, es parte de la vida misma. Desde este punto de vista, este chistecito viene del área de sistemas. Yo no, me sale solo, no es que lo hago a propósito, pero bueno, me causan gracias porque yo creo que ellos, desde el área de sistemas, de TICS, mejor dicho, ejemplifican muy bien todos estos problemas que suelen tener en los proyectos, que, mm, que bueno, en esta viñeta lo que dice es lo que yo trato de explicar, que quiero una hamaca de esta manera, que está en la primera, y de repente todo lo que va interpretando cada uno de los roles dentro del proyecto, cómo quiero la hamaca, cómo quiero el árbol, dónde quiero poner. eh, voy a remarcar dos que me parecen geniales. Uno, cómo fue el proyecto documentado, no quedó nada. Esto puede pasar y lo cual en la industria farma no debería pasar, pero terminamos documentando cosas que no sirven tanto. Entonces, evaluar qué queremos documentar, cómo y para qué. Y después el otro punto que me parece también importante es, queríamos una hamaca en el árbol y los costos del proyecto terminaron siendo en una escala de montaña rusa. Nada, cosas para pensar. Otro de los chistecitos de esto es más de interpretación, de cómo hago, eh, nada, qué es lo que significa, cómo explico un proceso y cómo lo interpreta otra persona. Se los dejo para charlas de café y también de vuelta, si repartimos muchas las actividades y después las tenemos que recopilar entre todas las personas que no nos pusimos de acuerdo al principio, corremos el riesgo de tener una especie de auto que no es un auto, de cómo terminamos copiando y pegando y al final no termina siendo nada. Acá los puntos de recomendación es revisar las especificaciones, como vimos en el video de las botitas, los requerimientos, la documentación, la comunicación, las vías de comunicación. Eso lo remarco porque hoy en día es muy tentador comunicarnos por WhatsApp, pero en WhatsApp no tenemos copia con copia gente, entonces terminamos reenviándole el mensaje a un montón de gente. La documentación, yo sé, hace poco cambié el celular, perdí un montón de información dentro del celular porque estaba en WhatsApp. Lo que tengo en el mail, lo que tengo en los repositorios, no lo pierdo. Entonces, es muy cómodo para muchas cosas, pero no sirve para todo. Entonces, encontrar cuál es la vía de comunicación correcta para, para cada tipo de información y de comunicación. Estos temitas de interpretación que vimos antes, entre el 6 y el 9, los costos asociados. Nosotros lo mencionamos siempre porque en realidad desde las áreas técnicas, en general muchas veces no estamos muy involucrados en lo que tiene que ver con costos. No significa que lo tengamos que estar, pero sí saber que es un punto crítico. O sea, quienes toman decisiones a la hora de abordar un proyecto, el costo es fundamental. Entonces, muchos proyectos se caen por un tema de costos. Entonces, desde el área técnica, saber que es un punto crítico a tener en cuenta. Después lo tendrá que tener en cuenta seguramente áreas de finanzas, o sea, de otras áreas, pero es un punto más a tener en cuenta. Y bueno, las diferencias culturales, sobre todo si hablamos distintos idiomas o si tenemos distintos horarios, etcétera. Bueno, repaso rápido. Esta es de la guía de ISPE, que un poco la mencioné antes. Habla de las fases de un proyecto de transferencia tecnológica o de tecnología, es lo mismo. Acá cuando las desglosa habla de 6 etapas. Esto es una guía, no hace falta que lo hagan exactamente igual, son recomendaciones, pero sí me parece importante algunos puntos. Bueno, muchas cosas ya están repetidas, ya las charlamos, ya se las dejamos ahí, le sembramos ahí la duda para que lo trabajen internamente, pero habla específicamente de la gobernanza de una transferencia. Llámenle también de un proyecto. Es la definición de derechos de decisión y la ruta de escalada. Como hablábamos antes de los riesgos, si yo esto lo puedo definir antes, me voy a ahorrar muchas discusiones, muchos delays, muchos problemas de costos, problemas de indefiniciones, etcétera. Cuando comienzo un proyecto, cuando comienzo una transferencia tecnológica, tengo que definir quién define qué.
hasta dónde puedo definir determinados desvíos, problemas, costos, compras. Y después, si no, cómo se va a escalar y con qué medio, con qué ruta de escalado, qué tiempos de respuesta espero. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden definir. Definan algo, pero defínanlo porque si no, después es muy problema, es un problemón. Para proyectos de industria farma, en general son largos. No, no es como una campaña de marketing que en una semana lanzamos todo. En general, los proyectos, por lo menos en los que a mí me tocó participar, se empiezan a pensar 2 años antes. Después empiezan a tener forma y color un año antes y después, bueno, siempre el último mes corremos un montón. Em, entonces, capaz que en esos 2 años las personas no son las mismas, por lo que hablamos antes, hay mucha rotación, pero el rol tiene que estar. O sea, la persona capaz que no está más, pero el rol de quien lidera determinado proyecto debería estar. Capaz que cambió de nombre y demás, pero bueno, no importa, eso con un control de cambio se contiene ese cambio. Pero la gobernanza de los proyectos, la gobernanza de una transferencia tecnológica es crucial. Bueno, lo que ya hablamos de las propuestas, el paquete, esto lo paso rápido porque ya estamos medio sobre la hora. Ah, pero hay un punto acá importante. Bueno, las vías de resolución de problemas, lo que ya hablamos recién. Y esto que hay mucho conocimiento tácito, que creemos que lo podemos documentar y a veces no tanto. Hay un ejemplo que yo solía dar, que acá no lo veo escrito, pero lo voy a decir, que es, por ejemplo, humectar la masa hasta punto, no sé, de quiebre. Es muy difícil eso, documentarlo. Por más foto, video que yo tenga, necesito que alguien me muestre cómo quiere, qué cantidad de humedad tiene que tener esa masa para que sea la manera que yo necesito para continuar con mi proceso. Eso también pasa en recetas de cocina, ¿no? Necesitamos hacerlo y que alguien nos los muestre. Después hay un tercer punto que es la de identificar los riesgos, evaluarlos y desarrollar un plan de contingencia, o sea, un plan de transferencia y un plan de contingencia para riesgos y para el plan. Esto yo antes lo mencioné al pasar, pero este es el punto donde la unidad receptora tiene que evaluar todo lo nuevo que va a incorporar. Si son nuevos materiales, no sé, ejemplo, tienen que incorporar materiales inflamables que antes no tenía, tiene que adaptar el depósito. Bueno, el que recibe la tecnología los procesos nuevos, sí o sí va a tener que implementar algún cambio, va a tener que implementar. Tiene que evaluar los riesgos, evaluar qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo lo va a hacer, todo lo que ya mencionamos antes. Y armar un plan. Y este plan tiene que ser actualizado periódicamente. El periódicamente lo define la organización, quizás todos los meses, quizás todos los años, quizás cada 2 meses, quizás todas las semanas. No hace falta que sea todo el tiempo. Hay que evaluar un plazo que sea realista, primero para poder cumplirlo y segundo para que poder detectarse actualizaciones que valga la pena documentar. Acá de vuelta el mismo que ya habíamos visto, porque bueno, está relacionado con esto de armar el plan, ¿no? De cómo voy a armar el plan con los recursos que tengo. Punto 4, disponibilidad operacional, es el título que le puso la ISPE, le pueden poner ejecución, lo mismo, o sea, pero bueno, hablamos de los procesos adicionales que tenemos que poner, que si tuviéramos que desarrollar, instalación, servicios generales, el aprovisionamiento de materiales, el entrenamiento que lo pase rápido, bueno, las evaluaciones de riesgos adicionales, controles de cambio, bueno, son pasos que hay que hacer, las pudimos haber hecho en el anterior o en este, es lo mismo, hay que hacerlo nada más. Bueno, la calificación, le llaman calificación, bueno, porque en inglés performance va a ser la ejecución propiamente dicho. Em, bueno, podrían ejecutarse de una manera en comparación, desde la unidad receptora a la unidad, no, desde la unidad emisora a la unidad receptora. Eso es muy común en lo que es la transferencia tecnológica analítica, que comparamos resultados, va, que es más fácil, ¿no? La de procesos es un poco más complejo, pero bueno, también se puede, al fin y al cabo estamos comparando resultados y performance de una unidad a la otra. La ejecución de un protocolo de calificación no debe comenzar hasta que el protocolo haya sido revisado, aprobado. Parece obvio, pero no siempre sucede. Por eso prefiero aclararlo y volverlo a aclarar. Los protocolos tienen que estar aprobados antes de ser ejecutados y si hay un desvío del protocolo, se evalúa el desvío y se documenta. No hay problema, o sea, siempre va a haber algún desvío.
Y la etapa 6 que es la de cierre y revisión de todas las actividades que fuimos haciendo. Consta de un par de pasos que, bueno, sería la revisión de la información, la planificación de la transición de apoyo, y este punto me parece importantísimo, la desconexión de la unidad de emisión. O sea, en algún momento la unidad emisora deja de darle apoyo a la receptora. Eso sería como el final feliz, o sea, así debería suceder. Es como que se emancipa la unidad receptora. ¿Cómo sería el soporte de las actividades regulatorias? Las lecciones aprendidas, qué salió bien, qué salió mal, qué no tengo que repetir, qué podría repetir. Y ahí podemos brindar. Recién ahí estaremos en condiciones de brindar del cierre. Guada, te interrumpo un segundo porque hay una pregunta en el chat que me parece interesante, que nos ¿Vale? pregunta Elsa si en una transferencia de tecnología debe estar la validación. Y me pareció interesante porque justo nombraste el paso calificación y protocolos y que no se confunda. Que no se Sí, confundan el concepto de validación del de la calificación de la transferencia. sí, ahí por eso aclaré que era un tema de cómo está descrito en inglés y cómo lo traducen. Pero bueno, sí, la validación de los procesos, ya sea analítica o el proceso, validación de limpieza, validación informática, o sea, una valida un montón de cosas dentro de la industria farmacéutica. En realidad, depende cómo esté armado el proyecto, es un concepto que es paralelo. O sea, la transferencia tecnológica no es que es parte de la validación propiamente dicha. O sea, va a depender de qué estemos hablando. Si es un producto que es nuevo, que estamos lanzando al mercado, y bueno, desde el área de desarrollo lo voy a transferir al área productiva, tengo que validarlo primero, el proceso, y recién ahí lo voy a poder comercializar al mercado. Si yo estoy desarrollando un nuevo elaborador y no, el producto ya está en el mercado, entonces yo lo que tengo que hacer es transferir el know-how, el conocimiento al nuevo elaborador, y el nuevo elaborador tiene que validar su proceso, que con sus equipos y con su personal, el proceso es repetitivo en todas las veces que lo va a fabricar. Entiendo que es confuso. Estoy media complicada con la respuesta porque me quedan 10 minutos, pero depende cómo se Lo puedo plantee. simplificar. O Ah, sea, bueno, a depende, ver. o sea, Sí, porque yo yo lo vengo puedo hablando hace una hora, simplificar. tengo pocas neuronas ya. Claro. No, en realidad, o sea, cuando uno, depende a qué definamos validación, o sea, si hablamos de validación en los términos de industria farma, donde la validación es la repetición de un proceso que ya está establecido, lo ideal es que la ejecución sea después, o sea, después de que se hizo la transferencia, porque vos no podés validar algo que tiene ida y vuelta. Cuando yo inicio la etapa de validación es porque el proceso ya está recontra estandarizado. Pero cuando hago validaciones, digamos, en prospectiva, como diciendo, bueno, estoy haciendo el desarrollo, van en paralelo, porque todas las etapas de desarrollo de eso que se va a transferir también son parte de la validación. Entonces, o sea, la documentación en sí puede ir en paralelo, pero la ejecución es cuando yo valido cuando ya tengo la definición final de cuál es el proceso que voy a realizar después de manera sistemática. Sí, me parece que dijiste una palabra clave, Espero que que en la esté claro. transferencia tecnológica todavía estamos en una etapa de ida y vuelta. O sea, lo más probable es que haya que repetir algo, esto de la desconexión de la unidad emisora y receptora. Hay mucho soporte desde de ambas áreas, o sea, no está 100% definido el proceso en esa instancia. Salvo que sea algo muy particular que ya lo vengo haciendo hace un montón y bueno, es distinto. Por eso digo, cada caso puede tener un protocolo distinto. Pero yo en la transferencia tecnológica todavía estoy definiendo cosas, entonces no lo puedo validar todavía. Eh, Exacto. sí, espero que haya quedado claro. Pero bueno, sí, en el grafiquito, no lo quiero ir para allá porque me voy a ir muy para atrás, pero en el grafiquito que había en la SICH, justamente la transferencia tecnológica está antes de las etapas productivas y la validación en sí debería estar dentro de las etapas productivas. Si lo analizamos muy, o sea, ahí es donde se mezcla ahí el camino crítico o el charter que lo llaman, que qué sé yo, la validación analítica la tengo que hacer antes, sí, la tengo que hacer antes, porque si no, no puedo analizar. Son cosas. Pero bueno, es parte de armar ese camino crítico de qué cosas necesito antes para poder sustentar los resultados obtenidos. Bueno, esto de vuelta también lo voy a pasar rápido porque esto es la guía de WHO, un technical report de WHO.
que habla también de la transferencia tecnológica, lo resume en 4 etapas nada más. Ahora hay un mini resumen, pero es lo mismo compendiadas, digamos, más chiquitas las etapas, o sea, hay 2 etapas que están unidas. Lo que sí me parece importante es esto. La fase uno de inicio de proyecto en ambos guías la recomiendan igual. Es mucho mejor, más barato y más eficiente invertir neuronas al principio del proyecto, cuando todavía lo estoy haciendo, no sé, desde el escritorio, a hacerlo después. Entonces, la etapa uno de inicio de proyecto, identificar todo, evaluar, analizar, todo eso, siempre conviene hacerlo bien, como su nombre lo indica, antes, como inicio, y no empezar a hacer nada en campo hasta que yo no termine de evaluar todo esto que tengo que hacer al principio. Después van a ver que es lo mismo, propuesta del proyecto, se arman los protocolos, transferencia de proyecto, toda la documentación que necesito, los materiales, revisión del proyecto. Esta guía es un poco más cortita, esta sí es de libre acceso, pero bueno, a los fines prácticos habla bastante parecido. Eh, entonces, conclusiones. Voy a llegar sobre la hora. 3 minutos me quedan. Esto es parecido al que vimos al principio, que dice rápido quién ha tomado el curso de RCP el otro día, la persona que lo necesita. Solamente una persona. Acá voy a introducir un tema que no lo dije antes, que lo tendría que haber dicho, que se me pasó, de generar roles de backup. Es un poco extremo esta viñeta, esta imagen, pero la realidad es que siempre necesitamos tener una segunda persona que sepa casi lo mismo de lo que sé yo. La persona se puede ir de viaje, puede cambiar de trabajo, bueno, puede necesitar la RCP que recibió y nadie más recibió esa capacitación. Acá tienen la comparación de las 2 guías, ISPE que menciona las 6 etapas y WHO menciona 4, pero en realidad lo que hace de WHO es que dentro de la transferencia del proyecto propiamente dicho, incluye todos los temas que habíamos visto antes de la evaluación de riesgos, el plan, la disponibilidad operacional y la calificación o la ejecución. Pero fíjense que el inicio y el final es exactamente igual. Primero evalúo todo, pienso, diseño, armo la propuesta, armo un plan y al final evalúo todo lo que pasó. Esto, no sé si les suena, que también lo mencionamos a ver al principio, es el famoso ciclo de Deming, o PDCA, que al fin y al cabo, de vuelta, tiene distintos nombres, lo podemos ver en inglés, lo podemos ver en español, pero al fin y al cabo dicen lo mismo. Yo tengo una etapa de planificación, una etapa donde hago lo que planifiqué, una, una etapa donde chequeo que lo que hice fue lo mismo que planifiqué, o si fue distinto, o sea, tengo que documentarlo, pero tengo que chequear que lo que hice lo hice como dije que lo iba a hacer. Y una etapa donde en inglés le ponen actuar, la A de act, me gusta más como de feedback o de lecciones aprendidas, pero bueno, no me coincide la letra, donde yo ahí hago esa revisión de lecciones aprendidas, donde hago una retroalimentación, corrijo, bueno, si tengo que hacer un desvío grande y decir, no, tengo que cambiar el protocolo, puede pasar, no debería, pero puede pasar. Y si no, para mi próxima transferencia, para mi próximo proyecto, ya tengo todo lo que hice bien y todo lo que hice mal para no repetir. Entonces, lo más importante es que antes de empezar, yo tengo que primero planificar cómo lo voy a hacer, porque lo que yo no quiero que pase es quedar encerrada en un rincón y no poder salir. O sea, necesito poder saber cómo lo voy a terminar antes de empezar a pintar el cuarto. Así que bueno, creo que ahí llegué. Mirá, 59. Le metí pata, perdón si salté algunas cosas. Dentro del campus hay un ámbito, hay una parte de un foro. Si quieren que charlemos un poco más esto de las validaciones y demás, lo podemos profundizar. Perdón que no nos da el tiempo para profundizarlo demasiado, pero podemos comentarlo, podemos volver a mencionar alguna o tomar alguno de estos slides y volverlo a mencionar. No sé si hay algún otro chat, no estoy mirando las preguntas. El Sí, QR tenemos una acá, pregunta justamente que por eso está bueno que resaltes lo del foro, sí, como pues no para nos va a que dar mucho sepan que tiempo, de pero ahí pueden. No, hasta donde lleguemos, pero que yo igual las fui copiando las dudas, pero las voy a poner en el foro para que igual las contestemos, así que no se olviden de suscribirse, por así decirlo. Y lo que nos preguntaban es que si cambian te hago una pregunta puntual si querés.
Sí, sí, y vemos si hagamos hasta llegamos que y se si no la corte. respondemos en el foro. Eh, lo que nos dicen, una de las preguntas era si cambian el fabricante del principio activo, si se tiene que hacer una transferencia y validación. Y yo ahí me estaba animando a contestar rápido, lo iba a escribir en el chat, pero ya que nos da un momento lo decimos, es que en realidad siempre va a haber un lote de prueba, un lote piloto, para ver si con el cambio de activo se comporta de la misma manera. Si no hay cambios en el proceso de elaboración, no es necesaria la transferencia porque no hay cambios, se asume que son equivalentes. Así que a nivel de transferencia va a depender de eso. Si hay cambios en el proceso de elaboración, ahí sí tendría que haber una transferencia para decir, bueno, ¿cómo tengo que hacerlo con este nuevo fabricante? A nivel de validación es bastante más polémico porque en realidad técnicamente sí tengo que volver a validar si cambio el proveedor de activo. Por más que yo haga prueba, tendría que justificar muy bien que son equivalentes, no hay cambios en el activo, que no hay, o sea, tendría que hacer como documentar de alguna manera que no es requisito volver a validar. Pero si somos estrictos, sí tenés que volver a validar según el activo. Yo voy a Bueno, agregar ahí los invito como si también a fuera los un que no están viendo el párrafo. chat, que Mabel nos dejó. Yo voy a agregar un párrafo anterior a todo lo que acaba de decir Paula, es que en realidad eso primero lo tengo que evaluar dentro de mi sistema de gestión de calidad. Eso implicaría un control de cambio y después un análisis de riesgo. Y a partir de ahí es donde disparo las acciones, si tengo que volver a hacer una transferencia, si tengo que revalidar o cómo revalido, incluso si tengo que volver a registrar algo, si tengo que notificar a la autoridad sanitaria. Es muy difícil decirlo así, ¿no? Así en el aire, pero bueno, sí implica todo ese sistema de gestión de calidad que no es solamente la transferencia, es parte de de toda una evaluación. Por eso tanto hincapié en la gestión de riesgo, porque a veces, nada, a veces puede pasar que con una muy buena gestión de riesgo y con determinados análisis y ensayos comparativos, capaz que logro sustentarlo científicamente y no tengo que invertir en toda una variación y una transferencia que obviamente es un montón. Pero, por ejemplo, si es una droga donde no es muy Exacto. soluble, bueno, tiene toda una justificación y no, eso no lo voy a poder hacer. Tengo que repetir todo. Pero depende de muchas cosas. Pero bueno, para que no sea solo la respuesta depende, bueno, depende, pero a veces también uno tiene herramientas para evaluar y decir, bueno, sí, evidentemente que en el cambio en el proceso implica, el cambio en un componente, en un material de partida implica un cambio en el proceso, hay que, no es lo ideal que lo tenga que hacer producción con un lote productivo, justamente. A cualquiera nos ha pasado. Claro. Cambiaron que empezás a hacer, tenés el desvío y después la causa raíz es que cambió algo y no se siguieron todos los pasos que vimos previamente. Así que bueno, buenísimo, nos están. Ay, mira, bueno, mucha gente Bueno, amiga presentada, eh, presente hoy. Muchas gracias. Ah, uy, excelente, chicas. Veo los nombres y veo a toda gente muy amiga, así que bueno, muchas gracias, acá el Mabel, QR por tu era, oportunidad. A vos. No, no, no hay que nada que agradecer, un placer y a disposición para lo que necesiten, alguna consulta, lo que fuese. buenísimo. Bárbaro, Bueno, acá gracias. tenemos Sí, el QR te que es para, comprometemos. Consultas que lleguen al foro, te las vamos a mandar, Mabel. Bueno, dele, sí, sí. bueno, dejo acá el QR este era de unas referencias, si ya lo leyeron ya fueron. Y quien quiere dejar las referencias, bienvenidas, y si no... No pasa nada. Y lo otro que queríamos comentar era el capítulo, el módulo del mes que viene de agosto, que sí es arancelado, que vamos a abordar temas de las buenas prácticas de control de calidad dentro del laboratorio físico-químico. Bueno, la fecha ahí está, el jueves 28 de agosto, es de 2 a 5, son 3 horitas, pero bueno, son más temas, se profundiza un poco más y demás. Y bueno, y acá el contacto, mi mail, que bueno, lo van a recibir a través del material. Y la bibliografía también de consulta, también si la quieren chusmear o lo quieren tener de sustento, lo van a tener en el material. Así que bueno, muchísimas gracias por aguantarnos las 2 horas. Y bueno, ya nos fuimos agradeciendo. Gracias, Mabel, otra vez. Y cerramos, ¿verdad?
Sí, y eso. Cerremos, no se olviden de inscribirse al campus, que es lo importante para que podamos seguir la interacción por las dudas que hayan quedado.